Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Me tocó el turno de la madrugada en el retén de la entrada a San Gregorio, un pueblo metido en un valle seco entre cerros. Año 2019, temporada de viento frío que te parte los labios. Éramos 4, el sargento de guardia, 2 compañeros y yo. Montamos el puesto a las 23:40 con lo de siempre, conos, franja reflejante, el ponchallantas listo pero sin desplegar, luces bajas en la Cheyenne, balizas en intermitente y la bitácora abierta sobre una mesa plegable. La regla era anotar todo, placas, hora, motivo de revisión, observaciones. El camino estatal casi no tenía tránsito a esas horas. Los perros del pueblo, a lo lejos, ladraban por rachas y luego el silencio regresaba como una manta pesada. A las 0:20 pasó un suru con 2 hombres y olor a gasolina. Todo normal. A las 1:05, un camión de refrescos sin carga y un chofer somnoliento. Apagamos el faro del tripié para no encandilar. La noche se asentó. El viento corría polvo fino que quedaba pegado en la cara. Me aseguré de que mi reloj y el del sargento coincidieran. La hora, 1:27. Revisé la torreta, el radio, las baterías. Tenía frío en las manos aunque traía guantes. A las 1:39, sin ruido previo, cayó frente al control una camioneta blanca, batea cubierta por una lona verde sujeto con istre cruzado en X. No la vi venir por el retrovisor de la Cheyenne ni por la curva. Simplemente apareció cuando levanté la vista de la bitácora. Avanzó despacio, sin prisa, el motor parejo. Le indiqué con la mano que detuviera la marcha junto al cono de alto. El conductor bajó la ventana a la mitad. Traía cachucha gris, chamarra de mezclilla y manos muy limpias. No estaba nervioso, pero su quietud era extraña, como quien rehecha una escena en su cabeza para que salga igual. Pedí licencia y tarjeta. Entregó ambos documentos. Placas de otro estado, aún con el marco de la agencia. La firma en la licencia parecía recién hecha, tinta muy negra. Le pregunté a dónde se dirigía. Dijo una palabra corta que no alcancé a entender por el viento. Repetí la pregunta. Respondió igual, acompañándola con el gesto chin arriba, como si señalara el cerro. Le pedí apagar el motor. Obedeció. El silencio se cerró tanto que pude escuchar el tic del enfriamiento y el plástico de la lona tensarse con cada racha. Me acerqué a la batea con la lámpara de mano. La lona no era nueva, tenía tejido apretado y manchas antiguas de aceite, pero estaba extrañamente limpia en la parte superior. No olía a ganado ni a fertilizante ni a madera, olía a metal frío. Pasé los dedos por un borde, los sentí húmedos, no por rocío, sino por una condensación tibia que no correspondía con el clima de la madrugada. Llamé al sargento y le dije que necesitábamos inspección visual. Asintió. El conductor no protestó. Le pregunté qué transportaba. Dijo una sola palabra, herramienta. Cortamos una liga de istre del extremo posterior para asomar. La lona se mantuvo firme, como si desde adentro la sostuvieran. El sargento me hizo seña de rodear la batea. La cubrí con la lámpara. No había peso visible en la suspensión. Aún así, el istre vibraba leve, acompasado, como la cuerda de un instrumento urdido a distancia. Aflojé otro nudo. El nudo no tenía lógica, parecía anudado desde adentro hacia afuera. Me detuve un segundo para anotarlo mentalmente. El conductor seguía inmóvil. Miré su rostro. No pude verle bien los ojos, la visera de la cachucha los dejaba en sombra, y lo poco que se adivinaba eran ojos sin brillo. Pedí permiso para liberar toda la lona. El sargento autorizó. Corté la cuerda.
La lona, en lugar de caer, se replegó hacia el centro, tensándose, y luego, sin que la tocáramos, se relajó y se acostó sobre la batea con un suspiro de tela. Enfocamos la lámpara. La batea estaba vacía. Ni herramienta ni cajas. El piso tenía una película de polvo parejo, sin marcas de arrastre ni de bultos. Solo había algo, 4 huellas de manos abiertas, tamaño adulto, marcadas en negativo como si alguien las hubiera apoyado con fuerza y luego retirado. Estaban hacia el cabecero, 2 a cada lado, simétricas. Toqué una con el dorso del guante. El metal guardaba calor. Revisé otra vez los documentos. Todo revisado. Anoté las placas. El sargento me pidió la hora exacta. Vimos el reloj, 1:47. Corrí la bitácora hacia mí. Ya había una línea con esas placas y la misma hora redondeada a 1:45. Apuntada con mi letra. Leí 2 veces. Mismo nombre del conductor, mismo modelo, observación, batea con lona. Sin novedad. Podía jurar que yo no había escrito eso. El trazo, sin embargo, era el mío, con mi R ligeramente abierta. Revisé si el bolígrafo manchaba, sí, tinta fresca al borde de la hoja anterior. Le dije al sargento. Me miró igual de confundido. Me preguntó si quizá lo anoté cuando levantamos el puesto. Negué. No registramos nada antes del acero. Volví a ver al conductor. No se había movido. Solicitamos vía radio el número de motor para confirmar con plataforma. La señal entró con un retardo molesto. En respuesta, el operador dijo que el sistema estaba lento, que esperáramos. La camioneta seguía sin encendida. No había humedad en el escape como debería. Decidí revisar el frente. El cofre estaba tibio, pero la parrilla tenía polvo acumulado como de días y sin insectos pegados. El parabrisas, en cambio, estaba limpio, casi pulido. Nos repartimos tareas. Uno de mis compañeros fue a traer el perro de detección. Yo releí la bitácora, buscando si había otra entrada con esas placas antes. Encontré una al 0110 con un trazo diferente, de uno de mis compañeros, vehículo similar. Sin coincidencia de placas. Se recomienda alerta en brecha azul. Hizo sentido con el camino de terracería que salía hacia los nogales. Cerré los ojos un segundo para ordenar lo que veíamos. Abrí. El conductor ya no estaba en la cabina. Las puertas seguían cerradas. Pensé en un descuido. Rodeamos. Nadie detrás. La batea vacía, la lona quieta. Llamé por nombre al sargento, sin levantar la voz. Él señaló hacia la cuneta. Había huellas de botas nuevas, profundas, que se alejaban hacia el terraplén y se perdían a los 10 metros como si se hubieran borrado de golpe. Alumbré la maleza. Se escuchó, muy leve, el chasquido de una cuerda al tensarse. Miré el ponchallantas enrollado junto a la mesa. El cable de acero vibraba apenas. Nadie lo había tocado. El radio soltó por fin la confirmación. El número de motor correspondía a una camioneta sin reporte, adquirida hacía 3 días por un hombre con el mismo nombre y CURP de la licencia. Domicilio en una colonia de la cabecera municipal, calle sin pavimento. Todo normal. Notifiqué al sargento. Él decidió hacer inspección a fondo. Le indiqué al compañero que regresara con el perro. Tardó más de lo habitual. Cuando apareció, venía solo. Dijo que el perro no quería salir de la jaula, temblaba y rechazaba el arnés. No nos había pasado algo así en meses. El viento cesó de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta grande. La lona se hundió al centro un par de centímetros, luego volvió a su forma. Me subí a la defensa y pasé la lámpara por el cabecero. En uno de los tornillos había fibras de istle pilladas bajo la cabeza, como si la cuerda hubiera nacido ahí dentro.
No era lógico. El metal mostraba la misma tibieza. Me bajé con cuidado. El conductor seguía sin aparecer. Empecé a pensar en un abandono. Tomé la bitácora para anotar la situación. Al girar la hoja, ya estaba escrita una línea nueva, letra mía otra vez, inspección finalizada. Se autoriza el paso. Hora, 2:03. Miré mi reloj, 1:58. No registré ese trazo. Nadie me vio escribirlo. Toqué la tinta, estaba fresca. No me gustó nada. Le dije al sargento que íbamos a retener el vehículo y solicitar apoyo de la policía estatal para traslado. Él asintió. Cuando me disponía a pedir el enganche por radio, la camioneta prendió sola. No hubo giro de llave, no hubo movimiento dentro. El motor cobró vida con un ronquido parejo, sin sobresaltos. Me subió un calor viejo al rostro. Extendí la mano para alcanzar el cable del ponchallantas. En ese instante, la Cheyenne me marcó en su tablero las 2:03 en punto, como si alguien hubiera adelantado la hora. Miré la bitácora. La línea de se autoriza el paso ahora tenía mi firma completa, bien hecha, con ese gancho final que aprendí en el servicio. Di un paso atrás. El sargento me quedó a un lado, evaluando. No hizo el gesto de alto. Yo tampoco. La camioneta avanzó despacio, salvó el cono sin tocarlo y cruzó el límite del retén. Nadie levantó la mano. Nadie habló. Solo noté que, mientras pasaba, la lona rozó un instante mi manga y me dejó en la piel, a través de la tela, una impresión clara de 4 dedos apoyándose con cuidado. No apreté el gatillo. No grité. La vi perderse camino al pueblo, a esa hora irreal que ya aparecía impresa antes de que pasara. A las 2:10 pedimos, por procedimiento, la revisión del libro y del material. Conté los conos. Revisé el cable. Cuando volví a la bitácora, la página de la madrugada tenía 4 firmas mías más, cada una con hora consecutiva, autorizando el paso del mismo vehículo en intervalos de 28 minutos. Todas anteriores a mi entrada formal de turno. El bolígrafo manchaba aún. El trazo era exacto, con mis fallas y mis acentos. Terminamos de levantar el retén a las 4. En el pueblo, nadie reportó haber visto una camioneta blanca con lona verde cruzar la plaza. En la cabecera tampoco. Al día siguiente, pregunté por curiosidad en la colonia del domicilio de la tarjeta. Un vecino dijo que el hombre de la licencia había fallecido la semana anterior en un choque en la brecha sur. Su familia cubrió la batea con una lona para traerlo a casa, pero el vehículo nunca entró al pueblo. Se quedó, según ellos, en la entrada, porque la autoridad no lo dejó pasar. No supe qué responder. En el reporte interno, por sanidad mental y por memoria institucional, escribí lo que tocaba, puesto de control nocturno, sin novedad. No volví a usar la bitácora de aquella noche. Cada vez que la abría, mi firma estaba aguardando en la siguiente línea, autorizando un paso que aún no ocurría. Y siempre con la misma hora adelantada por 5 minutos, como si alguien, desde un lugar más frío que la madrugada, apurara el tránsito para regresar, una y otra vez, a la entrada del pueblo. Nuestras placas. En 2017 me tocó integrar un pelotón desplegado entre Sabinas y Progreso, Coahuila. Llovió 3 días seguidos y la brecha de los mezquites quedó dura por fuera y blanda por dentro, como pan viejo. Esa madrugada salimos a pie desde el último punto seguro porque la orden era revisar un rancho abandonado donde, según el reporte, estaban usando la noria como referencia para soltar y recoger camionetas robadas. No había luna. Solo el olor agrio del mezquite y tierra recién volteada, y esa sensación de que el monte respira lento cuando uno apaga el motor y deja que el calor se disperse. Éramos 8, distancia de 5 metros entre hombres. Yo iba segundo,
pegado a la vereda, FX-05 al pecho y linterna con filtro rojo amarrada con cinta a la hombrera. Las marcas de llanta iban frescas. Se les notaban las aristas de la banda Otoren y, de cuando en cuando, un guijarro clavado en la goma repetía un ritmo en el barro, como si una piedra hubiera decidido viajar con ellos. Las huellas cruzaban charcos sin romperlos por completo, señal de que habían pasado no hacía mucho. En el radio, estábamos en silencio. Marcábamos avances con pulsos cortos y la vibración tenue del micro en el chaleco me recordaba que, aunque el mundo fuera negro, la red seguía viva. El primer detalle raro fue el envoltorio transparente de un suero de bolsillo tirado junto a un mezquite. Igualito a los que traíamos en la mochila de combate, con la misma grapa verde improvisada para que no se abriera. Podía ser coincidencia. En operaciones, todo se parece a todo. Lo guardé sin decir nada y seguimos. A la derecha, un alambre de púas viejo estiraba sombras al ras del suelo. A la izquierda, la brecha se angostaba y obligaba a caminar con el fusil ladeado para que las espinas no rasgaran la funda del cañón. El segundo detalle fue un nudo de liga negra atorado en una rama baja. El binomio de hasta atrás traía una liga igual en el asa de su mochila, recuerdo de su novia, o eso dijo al salir del destacamento. No quise mirarlo para confirmar. En mis botas, la plantilla derecha ya se me iba doblando y, al pisar, sentí otra vez el pinchazo que llevaba 3 patrullas aguantando. Fue ahí cuando el reloj dejó de moverse. Se quedó en las 2:17. Pensé que era la pila, pero lo había revisado antes de salir. La brecha subió leve y nos metimos a una zona de mezquite bajo, denso, que olía a madera húmeda. Las marcas de llanta giraron a la derecha y pasaron por una piedra plana dejando un corte en forma de media luna. Ese corte me sonó familiar. Lo anoté mentalmente. En el parte del día anterior, el chofer de la segunda unidad había reportado un fallo en la llanta delantera izquierda, un tajo que había remendado con un parche. Recordé la forma del dibujo sobre la tierra cuando lo vimos, igual de exacto. Respiré más hondo y apreté la culata. A lo lejos, una torre de poste con una lámpara sin foco recortaba su silueta. Detrás debería estar el corral y, más adentro, el portón de lámina que cerraba el acceso. El rancho se veía en ruinas desde fuera, matorrales tragándose la barda, canaletas oxidadas, el viento arrastrando hojas secas sin hacer ruido. Nada de perros. Nada de grillos. Solo el crujido de nuestras correas ajustándose al paso. Encontramos un casquillo .223 sin percutir junto a un charco reseco. Pensé en el armador distraído de algún convoy improvisado, pero al recogerlo vi la marca en la base, el lote 2017 a 2003, el mismo lote que entregaron en la compañía esa semana. Podía ser otra coincidencia. La cabeza empieza a ordenar lo desconocido con lo conocido cuando el monte se vuelve un cuarto sin ventanas. El GPS marcó que nos faltaban 600 metros. Volví a comprobar la hora. 2:17, clavado. Hice una seña y nos detuvimos. Adelante, entre 2 mezquites, había un trapo naranja atado flojo. Nosotros usamos trapo naranja para marcar puntos de retorno cuando el sol pega y hace perder rumbos. Ese trapo, ese nudo, era el nuestro. Lo había hecho yo con 2 vueltas y una pasada. No puedo explicar cómo supe que era mío, pero lo supe del mismo modo que uno reconoce su letra a lo lejos. Respiré por la boca tantito, para no escuchar mi propia respiración en los oídos, y continuamos. Los surcos de llanta se abrieron en abanico frente a un claro de tierra bateada. A la izquierda, un bebedero seco y un tanque de plástico fracturado. A la derecha, el cerco. Al frente, el portón. La cadena colgaba con el candado nuevo, aunque la lámina tenía óxidos viejos. A través de los intersticios se veía la nariz de una camioneta blanca estacionada de frente, pegada a la sombra de un pirul. Sus faros apagados devolvían un reflejo opaco.
Nos pegamos al suelo. Nadie se movía del otro lado. El monte siguió sin hacer ruido. Busqué con la luz roja despacio, sin alumbrar directo, por los laterales del portón. Había marcas de que lo abrían y lo cerraban a menudo. Una piedra planita, a modo de cuña, esperaba donde siempre esperan las cuñas. Una colilla de cigarro marcada con dientes, como si alguien lo hubiera mordido por hábito. Vi el mismo patrón de mordida en la colilla que el chofer de la segunda unidad dejaba a veces, un semicírculo desparejo. En ese momento no pensé en fantasmas ni en historias. Pensé en errores y en trampas. Me arrastré hasta la rendija y enfoqué la placa de la camioneta. La primera luz me devolvió una cifra con letras que reconocí. Apagué. Encendí de nuevo, más suave. Las placas no eran solo del mismo estado y mismo tipo. Coincidían con las que yo había anotado en mi libreta horas antes, cuando revisamos las unidades al salir del punto de reunión. Parpadeé, di un toque en el chasis con el nudillo y la lámina respondió fría. A la derecha, pegada al corral, otra camioneta. Misma historia. Misma placa. En la batea, una garrafa con pintura blanca marcada con plumón, tercer pel. 2/5. Mi letra. La garrafa con la que recargamos a mitad de camino cuando la primera unidad se tragó más gasolina de lo normal en la subida. El estómago se me vació. Detrás de mí, el tercero tocó mi bota 2 veces, la seña de alerta. No necesitábamos hablar. Entrenar sirve para que las manos conversen cuando la boca estorba. Hice la señal de repliegue corto, pero nadie se movió. El portón nos sujetaba como si hubiéramos enganchado algo ahí dentro, como si tirar de nuestro extremo fuera tirar de nosotros mismos. Busqué nuestros pasos en la tierra. Desde el claro hasta el portón, nuestras botas dibujaban una línea limpia. Desde el portón hacia afuera, otros pasos iguales, con el mismo desgaste en el talón, el mismo corte de alambre incrustado que arrastraba desde que me enganché en un cerco 2 semanas antes. Eran nuestros pasos también, pero de salida. Un golpecito sonó en el radio, ese tic que mete la red cuando alguien abre y cierra sin hablar. Después, una voz sin voz, apenas un soplo de aire moviendo cifras, soltó nuestro propio código de hora, el que marcamos al dejar el punto seguro. Vi al jefe de pelotón cerrar los ojos un segundo y asentir como si hubiera entendido algo que no iba a explicarnos. Hizo la seña de permanecer. Me quedé mirando el candado. Había una raya en la panza del metal, una raya que yo mismo le hice con la punta del cuchillo cuando practicábamos abrir cadenas usando presión. Lo supe por la dirección del trazo, por lo torpe. Uno reconoce sus fallas más que sus aciertos. Alguien movió la cadena del lado de adentro. No fue ruido grande, fue un metal reconociendo otro metal. Apunté a la rendija. La cadena quedó en el mismo sitio. En el cielo negro, sin luna, el poste de la lámpara parecía una lanza enterrada, esperando. El olor a diésel llegó como ráfaga desde la izquierda, el mismo diésel que deja en la lengua una película amarga. De pronto, la temperatura bajó lo suficiente para que el plástico del cargador se sintiera húmedo. El reloj seguía en 2:17. El GPS marcaba 600 metros. Le di reset. 600 metros. Me obligué a pensar en lo que sí sabía. Estábamos a pie. Nadie había ido adelante a montar un teatro con objetos nuestros. Los objetos no se replican con nuestra suciedad, con nuestras marcas. Nadie nos iba a gastar una broma de ese tipo en esas condiciones. Nadie se mete a jugar con placas bajo el riesgo de recibir una ráfaga por un susto. Lo único que podía hacer era terminar el recorrido, confirmar, registrar y salir. Nos acercamos a la bisagra izquierda. La rendija daba para ver la parrilla entera de la camioneta. El lodo seco en las letras del estado coincidía con la salpicada que agarramos al cruzar el vado abandonado.
La garrafa tenía una fuga mínima en la tapa y había dibujado un hilo que caía al piso. Ese hilo se veía seco, pero sobre él flotaba olor reciente. Un cuaderno de bitácora, doblado por la mitad, estaba en el tablero del vehículo. Era el nuestro. Se le veía la esquina rota donde había tropezado con la cantina antes de abordar. Mi nombre estaba escrito en la primera hoja. Reque. Quise tragar saliva y sentí que no alcanzaba. El jefe tocó mi hombro y señaló al suelo. Una línea de llanta pasaba frente al portón y se perdía hacia el otro lado del corral. No había huellas a la salida. El surco entraba y entraba, como si el giro del neumático solo hubiera sabido una dirección. Los pasos que vimos de salida, los nuestros, estaban encima del surco, más frescos. Habíamos salido ya, sin haber entrado todavía. El jefe finalmente decidió. Marcó repliegue. Dejamos el portón intacto, las camionetas quietas, las placas mirándonos como espejos mal iluminados. Caminamos hacia atrás con el cuidado de no borrar nada. En el primer recodo de la brecha, volví a ver el trapo naranja atado a mi modo. Más adelante, el casquillo del lote 2017 a 2003, donde lo había guardado ya no estaba. El reloj seguía detenido. La brecha se hizo más larga al regresar, como si alguien hubiera estirado el monte entre nosotros y el punto seguro. Cuando al fin llegamos al vehículo de enlace, el odómetro marcaba que nos habíamos movido 2 kilómetros apenas. Eran casi las 5 en el celular del chofer. Esa mañana, en el parte, no supimos qué poner. Nadie quiere firmar que encontró sus propias placas antes de llegar a donde supuestamente iban a estar. Escribimos lo que se puede escribir. Verificamos sin novedad, se recomendó mantener observación. Yo, en mi libreta, aparte, anoté 217 2 veces y dibujé el portón con un candado rayado. Cuando cierro los ojos todavía puedo verlo. No por lo que había detrás, sino por lo que no había delante, rastro de salida que no nos perteneciera. Desde entonces, cuando paso por una brecha de mezquites y encuentro marcas frescas, las miro 2 veces. Si una piedra clavada se repite a intervalos perfectos, me paro y escucho. A veces no oigo nada. Otras oigo la red abrir y cerrar, apenas un golpe seco y mi nombre raspado en el metal de un candado que juro no volví a tocar. ¿Y las placas? Las nuestras. Siempre limpias bajo una luz que no existe en el monte. Perfil borrado. No dormí la noche previa al operativo. Era 2021 y nuestro destacamento, una unidad de reconocimiento adscrita al batallón de Selva 32, se había internado en la zona densa de la Macarena, al sur de Colombia. Íbamos 8, 4 infantes curtidos, un operador de radio, un ingeniero de drones, el teniente Murcia al mando y yo, cabo primero y enfermero de combate. Llevaba mi teléfono con la cámara principal rota, pero la frontal funcionaba. Me servía para mandar señal a Facebook en los breves claros de cobertura, era mi manera clandestina de sentirme a un civil. La orden era patrullar la vereda Puerto Azul, donde, según inteligencia, un grupo disidente de ex-FARC retenía cargamentos de medicina robada. La selva allí es tan tupida que la humedad parece respirarte en la nuca. Aquella tarde, después de 4 horas abriendo brecha, oímos los primeros disparos a lo lejos. Parecían ráfagas de bienvenida, sin dirección clara. Murcia mandó silencio y avanzamos en formación de abanico. De pronto, a través del follaje, divisamos un puesto de venta improvisado, tarimas de madera, bolsas de maíz, cajas de suero. Un comerciante de la zona, un tal don Fabio, discutía con 2 hombres armados. Mientras le rompían el mostrador, le exigían más insumos. El teniente dudó. La orden oficial era observar, reportar, no comprometer. Pero uno de los bandidos alzó el fusil hacia el anciano.
Ahí se reventó la disciplina. Murcia dio un paso y gritó: Ejército Nacional. Los sujetos huyeron monte arriba cargando lo saqueado. Sin relevo cercano, el teniente autorizó la persecución. Fue entonces cuando encendí mi celular. Tenía apenas 2 rayas de señal satelital prestada. Titulé la emisión: Transmisión en vivo interrumpida. No pensé demasiado. Creí que sería otra prueba de corrupción para mis contactos civiles. Corrimos tras el convoy improvisado. 3 motocicletas adaptadas con alforjas militares y un viejo camión SIL 131 pintado de verde pálido. La pista era un camino maderero lleno de fango. A cada salto, el estabilizador óptico chirriaba. Mientras transmitía, describía el caos entre jadeos, selva, balas perdidas, el ruido del motor soviético. De pronto, la imagen se congeló durante un segundo, volvió con distorsión púrpura y captó algo imposible: una figura oscura, alta, a mitad del camino, envuelta en jirones de humo. Ninguno de mis compañeros la vio, yo sí, y mis más de 20 espectadores también. El camión atravesó la figura sin ralentizar, pero el Ibestream se cayó. El recuadro se tornó negro, la app mostró señal perdida. Respiré hondo, guardé el aparato y seguí corriendo. Apenas 100 metros después hallamos el SIL detenido, sin luces, motor aún caliente. Las motos estaban apoyadas sobre la cuneta, vacías. Ni rastro de los saqueadores. El teniente ordenó perímetro de seguridad. Fue entonces cuando el ingeniero de drones, Valderrama, vomitó sin aviso. El olor dentro de la cabina era irrespirable, mezcla de hierro y amoníaco. Encontramos las cajas saqueadas, intactas, pero ningún cuerpo, ninguna huella de huida reciente. Era como si los hombres se hubieran evaporado. Murcia me indicó revisar el camión. Subí a la caseta. Sobre el tablero, la radio civil aún parpadeaba con estática. Cambié de frecuencia y escuché un lamento en lengua emberá que no comprendí. Giré el dial, la misma voz se mezclaba con nuestra frecuencia militar, repitiendo mi nombre de pila, Isaías, arrastrándolo como eco en caverna. Bajé con las manos temblorosas. Expliqué lo que oí, pero el operador de radio juró que su equipo no captaba nada anómalo. Noche cerrada. Al carecer de refuerzos, establecimos un puesto temporal y esperamos al amanecer. Monté guardia de medianoche junto al camión. La bruma parecía sudar desde la tierra. A la 1:17 escuché pasos blandos detrás. Giré el fusil, linterna encendida, solo hojas temblando. Sentí vibrar mi bolsillo. El celular, contra todo pronóstico, recibía señal. Abierto en la app, mostraba un video en directo. Alguien transmitía desde mi cuenta. La pantalla enseñaba mi propia nuca, encorvada, enfocada desde unos metros. Giré atolondrado, nada. El teniente acudió al verme farfullar. Le mostré el teléfono. Mientras observábamos, la cámara virtual se acercó más a nosotros, se veía su cara confusa en la pantalla, pero al alzar la mirada, seguíamos solos. Murcia me arrebató el aparato y lo apagó. No dijo palabra. Volvimos a la vigilancia, fingiendo que nada ocurría. Al amanecer descubrimos rastros nuevos, desgarros en la lona del camión, como arañazos de animal, pero con 4 dedos largos y uno oponible. Guiados por esas marcas, encontramos a don Fabio el comerciante, sentado en medio del sendero. Parecía intacto, salvo por los ojos, estaban completamente negros, sin iris. Murmuraba en emberá: no somos viejos, somos de siempre. Intenté tomarle el pulso, su piel estaba fría como metal. Cuando quise auscultarlo, se desvaneció en un suspiro, dejando solo la ropa vacía que se desinfló sobre el barro. El operador de radio, Sosa, quiso pedir extracción aérea. Levantó la antena portátil y transmitió la clave de urgencia. En respuesta cayó un chirrido que nos astilló los tímpanos. Después, una voz infantil, clara, nos imitó: SOS.
Sosa soltó el micrófono y echó a correr selva adentro. Corrí tras él. Lo encontré arrodillado ante un tronco hueco. En su mano tenía mi celular, aunque yo lo guardaba en mi muslo. La pantalla ahora mostraba nuestra transmisión interrumpida de la víspera, en bucle, pero cada repetición eliminaba un rostro. Primero desapareció Valderrama, luego el teniente, después yo. Regresé aterrorizado al campamento. Solo quedaban Murcia y el soldado Rivera. El resto se había internado siguiendo sus dobles, según confesó Rivera con los pómulos temblando. Pensé que deliraba, hasta ver que también él llevaba un teléfono idéntico al mío, reproduciendo un live donde un clon suyo lo guiñaba desde la maleza. A media mañana oímos disparos sueltos. Sonares huecos, como lejos bajo agua. Rivera salió disparado hacia el origen del fuego. Murcia trató de detenerlo, pero una ráfaga invisible lo empujó contra el suelo. El soldado se perdió entre lianas. Cuando el teniente se incorporó, sangrando de la frente, me agarró del chaleco y dijo algo que consigné en mi mente con letras rojas: aquí nadie viene por nosotros, cabo. Esto no es territorio humano. Decidimos retroceder a Puerto Azul. Cargamos las medicinas para aligerarnos de culpa. Litros de lluvia nos golpeaban la cara. A mitad de la retirada llegamos a un claro que no figuraba en mapas. Allí estaba un viejo repetidor soviético, un mástil oxidado hincado en una colina artificial de tierra y huesos. Sobre la plataforma superior había decenas de celulares colgando de cables enmarañados, todos encendidos, todos transmitiendo en directo. Las pantallas mostraban distintos ángulos de la selva, pero en cada cuadro aparecía, tarde o temprano, la misma sombra negruzca sin rasgos, flotando a medio metro del suelo. Mi propio teléfono vibró con violencia. Sin pedirlo, encendió la cámara frontal. En la pantalla vimos al teniente Murcia junto a mí, pero su imagen estaba invertida, como si viviéramos detrás del cristal. Yo levanté la mano izquierda, el reflejo levantó la derecha con un segundo de retraso. Era un espejo tardío, pero no seguía todas mis órdenes. Le pedí abrir la boca y no lo hizo. En cambio, sonrió con los labios pegados, enseñando encías secas. Murcia alzó el fusil y disparó al mástil. Chispeó una tormenta de chatarra. Las transmisiones se plegaron como insectos quemados. Al mismo tiempo, un grito coral retumbó desde la selva, agudo y grave a la vez, como metal retorcido. El impacto me dejó aturdido. Cuando recuperé el sentido, el teniente yacía con el cuello roto, los ojos abiertos hacia un cielo blanquecino. En sus manos tenía mi celular. Me acerqué, la pantalla mostraba mi cuenta cerrada. Mensaje: tu perfil no existe o ha sido eliminado por el propietario. Intenté ingresar con contraseña, error tras error. Escapé sin rumbo. 3 días estuve vagando, siguiendo el río Guayabero hasta que un grupo de pescadores me halló. Tenía fiebre, el brazo derecho fracturado y el teléfono aún en el bolsillo, milagrosamente intacto. Al llegar al puesto médico de San Vicente, me interrogaron agentes de contrainteligencia. Cuento mi versión desde entonces, pero ningún analista encuentra rastro digital de mi historial. Mi nombre, Isaías Vargas, no aparece ni en las bases del ejército. Mi madre, a quien llamé, asegura no tener hijos. Hace una semana me devolvieron el celular como prueba liberada. Todo funciona, salvo Facebook. La app abre en un muro en blanco, sin botones. A veces, de la nada, aparece un video en directo. Es de noche y la cámara avanza por un sendero ahogado de lianas. Al final del plano se ve una silueta con uniforme colombiano sosteniendo un teléfono. La pantalla del aparato brilla y muestra a alguien escribiendo este mismo relato, palabra por palabra, con un leve retraso de 1 segundo. Entonces la transmisión se corta. Duermo poco. Cada vez que cierro los ojos siento la bruma de la Macarena filtrarse bajo la puerta del cuarto. Oigo el dial militar revolverse hasta situarse en cierta frecuencia muerta que repite mi nombre.
Y sé que, en algún lugar sin coordenadas, aquel convoy detenido sigue esperando que la selva nos devuelva, uno a uno, para completar la grabación que empezó con un título absurdo y profético, transmisión en vivo interrumpida. Sombra en la brecha. Me llamo Capitán Elías Reyes, adscrito al 17º Batallón de Infantería. Llevo 18 años de servicio, pero lo que viví en la selva Lacandona, Chiapas, durante el verano de 2019 sigue quitándome el sueño. No redacto este informe para exhibirme, sino para que quede constancia de lo que ocurre lejos de los reflectores, allí donde el gobierno prefiere fingir que nada pasa. A finales de julio empezaron a llegar partes anómalos desde las rancherías de frontera Corozal, vacas despellejadas sin una sola gota de sangre, gallineros vacíos, jaguares despedazados sin órganos internos. Los peritos veterinarios no hallaban huellas ni signos de carroñeo. El Estado Mayor, temiendo que se tratara de bioterrorismo o contrabando patógeno, ordenó una operación de reconocimiento profundo. Yo quedé al mando de 9 hombres curtidos en patrullajes de alto riesgo. Volamos desde Tuxtla hasta una brecha clandestina cercana al río Lacantún. La humedad nos aplastó antes de bajar del helicóptero, el verde interminable parecía tragarse el horizonte. El mando local entregó un informe somero, 20 cabezas de ganado, 6 campesinos desaparecidos y rumores de un nahual con ojos rojos. El párroco del pueblo nos advirtió que las campanas no se tocaban de noche porque algo rondaba entre los eibos. Tomé nota sin dar crédito, no era la primera vez que escuchaba supersticiones y establecí el puesto de avanzada en una escuela abandonada a 3 kilómetros de la última escena del ganado. La primera jornada transcurrió entre patrullajes sigilosos y tendidos de sensores IR. Por la tarde hallamos un becerro recién destripado. La piel colgaba, pero no había carroñeros ni hedor, la herida era tan pulcra que parecía cauterizada. No quise sembrar pánico y ordené embolsar los restos para el laboratorio. Sin embargo, esa noche, mientras revisaba reportes, escuché un golpeteo en el exterior. El soldado Márquez, de guardia, aseguró haber visto algo alto, delgado, como un hombre cubierto de lodo merodear entre los postes de luz. Lo atribuye al cansancio, mas dispuse turnos dobles. Al amanecer siguiente me interné con 4 efectivos en un cañón fluvial, dejando a teniente Damián Vargas con el resto para vigilar el perímetro. Avanzamos sigilosamente, machete en mano. Sobre las raíces encontré huellas profundas, de 3 dedos, cada una del tamaño de mi casco. No correspondían a felinos ni a ungulados. Hice las coordenadas y pedí extracción de muestras. El calor nos drenaba el ánimo, así que propuse regresar al punto de reunión antes del ocaso. A medio camino la radio chisporroteó, Vargas murmuraba algo ininteligible, luego solo ruido blanco. Intenté de nuevo en frecuencia de emergencia, nada. Aceleramos el paso. El aire olía a cobre y a tierra mojada. Cuando por fin divisamos la escuela, el silencio era irreal. Las cortinas rotas se agitaban, pero no había viento. Dentro hallamos casquillos esparcidos, fusiles sin cargador y, en la pared, un reguero largo de sangre seca. No había cuerpos ni signos de arrastre. Sobre un pupitre, la bitácora de Vargas terminaba con una frase escrita a toda prisa: no dispara, se pierde la señal, ojos como brasa. La brújula comenzó a girar sin motivo. Los GPS no fijaban satélite. Dispuse formar círculo defensivo y esperar hasta el alba, aprovechando las barricadas improvisadas. A medianoche, la temperatura descendió de golpe. El soldado Juárez apuntó su luz térmica hacia la cancha, algo se movía a 80 metros, tan frío que la pantalla lo mostraba negro absoluto. Se deslizaba sin pasos, como flotando. Levanté el fusil, pero decidí no abrir fuego, necesitaba identificar objetivo. De pronto el ente giró la cabeza y 2 puntos rojos emergieron de la penumbra. Fue cuando la realidad se torció. El vidrio de la ventana estalló y una extremidad alargada atrapó a Juárez, lo arrastró afuera antes de que nadie reaccionara. Las ráfagas iluminaron el patio, pero solo vimos sombras deformes que se entrelazaban con la vegetación, como si la selva misma tuviera venas de oscuridad.
El radio explotó en un chirrido tan agudo que nos obligó a cubrirnos los oídos. Entonces comenzaron los gritos. No venían de Juárez, venían de todas partes, incluso de encima de nosotros, como si el cielo estuviera gritando a coro. Bajamos al sótano de la escuela, un viejo refugio antiincendios, y atrancamos la puerta con tablas y pupitres. Dentro olía a yeso húmedo y excremento de murciélago. El soldado Gálvez rezaba con la voz rota. Saqué la linterna de cabeza y eché un vistazo. Las paredes tenían inscripciones mayas, figuras de hombres sin rostro ofrendando órganos a una criatura alada. No era grafiti reciente. Sentí un vértigo insoportable. Entendí que aquel lugar llevaba siglos alimentando un horror anterior a cualquier frontera. La vigilia fue eterna. Cada tanto escuchábamos rasguños, pero jamás intentaron forzar la puerta. A las 5 de la mañana el ruido cesó. Salimos temblorosos. Sobre el piso de la planta superior hallamos un casco perforado, aún caliente, y jirones de uniforme, pero ni una gota de sangre. En la pared exterior, estampado con lodo oscuro, reconocí el emblema de nuestra brigada, un jaguar estilizado. Al centro había sido arrancado un pedazo, como si alguien quisiera borrar nuestro rastro. Pedí evacuación inmediata. Un helicóptero U-60 descendió en la cancha media hora después. Mientras abordábamos, observé una línea de puntos rojizos avanzar veloz entre los árboles, acompañando el vuelo a ras de suelo. Nadie osó disparar. Ya en el aire, el ingeniero de vuelo, un civil contratado, giró hacia mí con la cara pálida y preguntó si sabíamos qué era esa cosa que nos seguía. Contesté que era una interferencia térmica, aunque todos sabíamos que mentía. La base aérea de Palenque nos recibió con protocolos NBQ, como si hubiésemos convivido con un patógeno desconocido. Nos desnudaron, analizaron y enviaron a psicología. 3 días después me presenté ante el Estado Mayor. El general de división hojeó mi reporte, se quedó largo rato en la parte donde detallaba la velocidad y la resiliencia de la criatura, y solo dijo, su misión era confirmar actividad hostil no convencional. Mis condolencias por sus pérdidas. Caso cerrado. Intenté protestar, respondieron que mi lealtad estaba en juego. Me extendieron un sobre con la insignia de inteligencia y sugirieron firmar un acuerdo de confidencialidad. A cambio me liberarían de toda responsabilidad por los hombres desaparecidos. Firmé en silencio, temiendo por mi familia. Al salir observé a otros oficiales en la sala de espera, todos con el mismo sobre en la mano y el mismo vacío en la mirada. Semanas más tarde, de permiso en Tuxtla, prendí la radio local por costumbre. El locutor hablaba de rumores sobre un dron ilegal que habría mutilado ganado en la selva, teoría absurda pero conveniente. Cambié de emisora, lo mismo. Era evidente la campaña de encubrimiento. Decidí viajar a Frontera Corozal con ropa civil, buscando explicaciones. El camino estaba bloqueado por un retén mixto Ejército-Guardia Nacional. Un capitán que no conocía me reconoció al instante. Sin quitarme los ojos de encima, me devolvió la credencial y murmuró, retírese, señor. Aquí no hay nada que ver. Entendí la amenaza y di vuelta sin replicar. Desde entonces sufro de insomnio. Cada noche sueño con árboles que sangran y con ojos que me observan desde corredores de escuelas vacías. A veces despierto con la sensación de que algo está al otro lado de la puerta, esperando. He sometido estos recuerdos a la lógica, al escepticismo, incluso a la fe, y nada cuadra. Solo me consuela haber redactado este testimonio. Si desaparezco como mis hombres, al menos quedará esta narración como prueba de que algo imposible sigue patrullando la brecha entre el mundo civilizado y la selva, reclamando ofrendas de carne y silencio. Ruego al lector que no vaya a buscarlo. Los mapas no advierten del peligro, y las brújulas se vuelven locas antes de que entiendas dónde estás. Si algún día viajas por aquellas latitudes y encuentras ganado seco como papel, date media vuelta. La selva es vieja y recuerda cada gota de sangre que le quitan. Yo todavía escucho su latido cuando cierro los ojos. Fuego silente en la brecha. Me llamo Adrián y durante 13 años serví en la Brigada de Reconocimiento de Montaña.
De todas las patrullas en las que arriesgué la vida, solo una continúa despertándome sudoroso en plena madrugada, con la certeza de que aquello no fue una alucinación. Corría septiembre de 2006 cuando recibimos la orden de registrar una franja boscosa entre Yécora y la Sierra de Bacanora, al sureste de Sonora. La instrucción sonaba rutinaria: localizar indicios de un laboratorio clandestino escondido entre los cañones. Éramos 9 hombres al mando del teniente Bonilla, curtidos en vértigo y polvo. Aún así, ninguno imaginaba la forma en que esa noche nos despojaría de toda presunción de valientes. El avance comenzó a las 19. El ocaso dejó pinceladas cobre en los riscos, y pronto solo quedó el murmullo del viento colándose entre pinos viejos que se alzaban como vigías cansados. Íbamos en 2 umbés, luces apagadas, siguiendo una brecha angosta de terracería. A las 22:30, la señal de radio ordenó descender y proseguir a pie. Según inteligencia, el objetivo quedaba a menos de 3 kilómetros. La humedad fría se pegaba a la piel como un trapo helado, y los insectos insistían en zumbar junto a los oídos. Entonces ocurrió algo que me descoyuntó los nervios. Todo sonido se extinguió de golpe. El bosque, siempre vivo incluso de noche, quedó repentinamente mudo. Ni grillos, ni hojas, ni nuestro propio jadeo. Solo un silencio espeso que parecía absorber la respiración. Bonilla levantó un puño, solicitando alto total. Pude ver el vapor de mi aliento suspendido, inmóvil, como si el aire hubiera olvidado moverse. Mi estómago se encogió con esa señal primitiva que antecede a la desgracia. Caminamos unos metros más hasta un claro circular que la luna iluminaba con un resplandor lechoso. Allí, sobresaliendo entre la hojarasca, había un círculo de rocas ennegrecidas, restos de un fuego antiguo que alguien había delineado con precisión casi ritual. Al centro, un cráneo de venado se consumía en brasas moribundas sin que hubiera leña que alimentara las llamas. Nadie pronunció palabra. Resultaba imposible decidir qué chocaba más, que aquel fuego ardiera sin combustible o el silencio rotundo que seguía envolviéndonos. De pronto, un crujido quebró la quietud, proveniente del costado oriental del claro. Giramos fusiles al unísono y allí lo vimos. A contraluz, emergiendo entre los troncos, apareció un ciervo descomunal, demasiado alto para ser real. Sus astas eran retorcidas, como raíces arrancadas de la tierra, y su piel pendía a jirones dejando entrever carne oscura latiendo debajo. Lo peor era su estómago, abierto como si lo hubieran eviscerado, un hueco que mostraba costillas ennegrecidas, sin que brotara sangre. Las cuencas de sus ojos brillaban de un amarillo febril. El animal avanzó con un trote imposible. Cada pisada no sonaba, sino que vibraba, como martillazos dentro de la cabeza. Instintivamente apunté al pecho y disparé 3 veces. Las balas atravesaron aquella membrana putrefacta y se incrustaron en el tronco de un pino, detrás. Sin soltar su mirada, la bestia emitió un bramido que no salió por la boca, sino que retumbó desde el interior hueco de su tórax. Todos abrimos fuego, la noche se iluminó con los fogonazos, pero la criatura apenas se estremeció, igual que un saco de piel colgando de un alambre. El teniente ordenó retroceder en abanico. Los casquillos caían calientes sobre la hojarasca helada mientras el ciervo muerto seguía avanzando. Cuando estuvo a unos 10 metros, su cuello se quebró con un chasquido y la cabeza colgó de lado, torcida de forma antinatural. Aún así, caminó otro par de pasos. Entonces la bestia se replegó sobre sí, igual que si las piernas no soportaran el peso, y se desplomó levantando un polvo fino. Nada más tocar el suelo, se deshizo como papel húmedo y quedó convertido en una masa negra que hervía, desprendiendo un olor a cobre quemado y almizcle. Cualquiera habría deseado creer que aquello había terminado, pero lo indecible apenas comenzaba. Del charco negruzco emergieron, como larvas despertando, unas figuras humanoides del tamaño de un niño. No tenían rostro, solo piel lisa y gris que relucía como aceite. Caminaban erguidas, sin dedos discernibles en pies ni manos. Se contaban al menos una docena y se movían con una fluidez que contradecía sus extremidades cortas. Rodearon nuestro semicírculo sin emitir un sonido. El silencio era ahora martilleante, podía oír mi pulso golpeando el cartílago de mis orejas. Disparamos ráfagas cortas, medimos cada cargador,
pero las balas atravesaban aquellos cuerpos gelatinosos dejando agujeros que se cerraban al instante, como si el tejido se plegara de nuevo sobre sí mismo. Una de las figuras se abalanzó contra Cárdenas, el granadero del grupo, hundiéndole la mano dentro del pecho como quien atraviesa agua tibia. Cárdenas cayó de rodillas sin un grito, por la boca le brotó un chorro espeso, demasiado oscuro para ser sangre fresca. Yo sentí la cordura resquebrajarse alumbrada a ráfagas por los disparos. El teniente gritó que abriéramos paso hasta los Zumbes. Retrocedimos en bloque, soltando granadas de fragmentación para cubrir la salida. Las detonaciones rompieron finalmente la mudez, un trueno triple que encendió el cielo de destellos anaranjados. Yo fui el último en girar hacia la brecha. Al hacerlo, advertí que las criaturas no se dispersaban con la metralla, simplemente se separaban en dos, como sombras divididas por un rayo de luz, y las mitades seguían avanzando, regenerándose mientras caminaban. Sentí un vértigo oscuro en el pecho, aquello no obedecía a ninguna lógica biológica conocida. Llegamos a los vehículos y nos atrincheramos detrás de las puertas blindadas. Salcedo montó la ametralladora Browning y barrió el claro, rociándolo con plomo ardiente. Yo lancé la última granada incendiaria y el fuego lamió los troncos como un latigazo, coloreando el bosque con luz anaranjada y negra. Las figuras se detuvieron al borde de las llamas, deformándose al calor como cera. Por fin, la maldita quietud se rompió con un sonido que aún me desvela, no era un grito, sino un coro de chicharras ralentizadas, un chirrido que atravesaba las costillas igual que una sierra. Bajo ese coro, las criaturas se retrajeron entre sombras, retrocediendo hasta fundirse de nuevo con la mancha viscosa que había sido el ciervo, y la amalgama completa se deslizó dentro de la tierra, dejando brasa y humo. En cuestión de segundos, todo estuvo otra vez quieto salvo el crepitar de la hojarasca incendiada. No hubo persecución. Nadie insistió. Subimos a los Zumbes, sin reportar por radio la verdadera causa del contacto. Mencionamos posible artefacto incendiario enemigo y 2 bajas por fragmentación. Condujimos 10 kilómetros hasta un punto de extracción en ruinas mineras y, al amanecer, un helicóptero nos evacuó. Durante el vuelo, el silencio impuesto por las turbinas se parecía demasiado al vacío que había precedido a aquella aparición. En el puesto de mando, la versión oficial se escribió con tinta fría: encontrados restos de fauna en descomposición, probable venado, y restos humanos que no pudieron identificarse, 2 elementos muertos en enfrentamiento con presuntos delincuentes. A los sobrevivientes nos citaron para evaluaciones psicológicas y análisis toxicológicos. Negativo a estupefacientes, negativo a contaminantes bioquímicos. El parte médico señaló estrés agudo. Con eso cerraron el archivo. 2 semanas después, Salcedo solicitó baja voluntaria y desapareció de los radares del personal castrense. Figueroa, el operador del segundo vehículo, se pegó un tiro en un hotel de paso en Nogales. Las autopsias, supe después, revelaron en ambos un mismo hallazgo: cicatrices internas en la cavidad torácica como si el tejido hubiera sido removido y recolocado. Nadie quiso explicarlo. Al resto nos reubicaron en distintas unidades, fragmentándonos como para diluir la memoria colectiva de lo que vimos. Hoy soy un civil que le da la espalda a la selva, pero duermo con una lámpara de gas encendida. A veces el zumbido eléctrico se corta de súbito y ese silencio denso regresa, idéntico al que precedió a la bestia. Cuando ocurre, mi piel se eriza anticipando el crujido de ramas y el chirrido imposible. No importa quién lea esto ni la credibilidad que otorguen, escribo solo para forzarme a admitir que sucedió. Y para advertir, quizá, a la siguiente patrulla que se adentre por esos cañones, si el bosque calla de golpe, retrocedan. Porque hay fuegos que no necesitan leña y criaturas que no sangran, y una vez que el silencio las anuncia, la montaña entera parece contener la respiración, esperando a ver quién parpadea primero. El costo de equivocarse son pulmones vaciados, nombres borrados de informes y noches eternas donde la oscuridad sisea con voces de insecto dentro de la cabeza. Yo parpadeé, y desde entonces la luz nunca es suficiente. La orden. Me llamo Rafael Cervantes, cabo primero del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales.
Entre nosotros los Jafe nos decimos murciélagos, vivimos a deshoras, volamos bajo el radar y nos alimentamos de la oscuridad. Han pasado 7 años desde la misión que voy a relatar y sigo durmiendo con la lámpara encendida, como un civil asustado, porque la noche aún huele a metal quemado y río podrido. En agosto de 2018, una semana antes del grito, nos desplegaron en la sierra de Atoyac, Guerrero. El parte hablaba de una célula criminal perforando minas abandonadas, pero el dato que importaba era otro: 36 campesinos desaparecidos en menos de 2 meses. Nuestra tarea era montar un puesto avanzado de vigilancia y preparar la zona para un golpe mayor. Éramos 14 hombres, armamento completo, visores térmicos, radios cifrados y un dron de reconocimiento capaz de leer una matrícula a 2 kilómetros. Llegamos al anochecer y levantamos campamento sobre un espinazo de roca. Al sur el barranco se tragaba la luz, al norte los cafetales abandonados parecían una estampida de sombras tiesas. No había grillos, ni aves, ni perros, un silencio de quirófano al aire libre. A las 0:17, durante mi relevo, escuché un chasquido seco contra la corteza de un pino. Pensé en un tejón, hasta que el sonido se repitió 3, 4, 5 veces, cada vez más cerca y en un ángulo imposible, como si aquello trepara por el aire. Reporté por radio. El sargento Díaz llegó, se acuclilló a mi lado y alzó el fusil. No alcanzamos a comentar nada, el dron perdió potencia y cayó, un destello blanco y un golpe sordo entre la niebla. Solicité permiso para recuperar los restos al amanecer. El segundo día encontramos el dron partido en 2. Las hélices estaban intactas, pero la carcasa mostraba 4 hendiduras paralelas, profundas, como si la hubieran apretado dedos larguísimos. A menos de 10 metros descubrimos huellas de media luna que terminaban en puntas delgadas, demasiado grandes para un hombre, demasiado ligeras para un oso. Fotografías, coordenadas, regreso al campamento. Sin laboratorio clandestino a la vista, marchábamos a ciegas. Al caer la tarde el aire olía a hierro. Bermúdez, nuestro operador de radio, intentó mandar el reporte y salió corriendo de la tienda con los audífonos sangrando. En la frecuencia se había colado un silbido agudo, como alambre tensado a punto de romperse. Reforzamos el perímetro con sensores, bengalas y Claymore. Me tocó de nuevo el flanco norte. A la 1:23 5 sensores saltaron al mismo tiempo. Me arrodillé detrás de una roca. El visor apenas distinguía siluetas humanas, negras, alargadas, sin rasgos, desplazándose sin ruido entre los troncos. El comandante emitió orden de advertencia por altavoz. Nadie respondió. Entonces la camioneta blindada explotó desde adentro, ningún fuego, solo el motor abierto como flor metálica y un residuo negro que olía a cable quemado. Las Claymore no detonaron. Pasamos el resto de la noche inmóviles, observando, con la certeza de que algo nos miraba de vuelta sin pestañear. Al amanecer descubrimos que todas las Claymore estaban desarmadas. Los cables, trenzados, los detonadores, arrancados con precisión quirúrgica. También faltaban 2 cargadores y el cuchillo táctico de Guerrero. Nadie había escuchado pasos. El miedo era espeso, hasta los gallos de los ranchos distantes guardaron silencio. Decidimos evacuar al mediodía. Cargamos lo esencial y destruimos lo demás. El único camino salía por un puente colgante sobre el río Coyuca, reducido en verano a un hilo brillante. Al pisar el primer tablón, el cable principal vibró con fuerza. Entonces lo vimos, colgado cabeza abajo, balanceándose en los tirantes, un cuerpo de proporciones humanas salvo por brazos tan largos que rozaban la plataforma. La piel parecía cuero viejo y húmedo. La criatura aflojó los dedos, tan largos como reglas escolares, y se dejó caer. Tardó demasiado en tocar el agua, como si la gravedad dudara. La corriente se aclaró donde cayó, pero río abajo se volvió una tinta espesa. Atravesamos el puente sin disparar, conscientes de que ninguna bala había servido la noche anterior. Del otro lado el viento trajo un murmullo en cascada, palabras incomprensibles, casi latín, casi náhuatl, que se diluyeron al primer paso fuera de la estructura. El helicóptero de extracción nos levantó 3 kilómetros más allá. En ascenso, las palancas temblaban, los indicadores bailaban,
Las pantallas mostraban fallas simultáneas. El piloto apenas sostuvo el aparato hasta Chilpancingo. El fuselaje tenía marcas alargadas, huellas negras de algo que se había aferrado durante el vuelo. Las cajas negras perdieron exactamente 66 minutos de registro. El parte oficial rezó: perturbación electromagnética asociada a actividad ilícita. Nuestro informe interno habló de objetivo no convencional resistente a impactos y fenómeno de desmaterialización parcial. Nadie fuera de archivos restringidos lo leerá. Bermúdez perdió un oído, Díaz pidió baja definitiva. Yo sigo porque el uniforme me mantiene en automático, aunque cada madrugada me despierta un silbido eléctrico idéntico al que destrozó el dron. Hace un mes limpiaba la bayoneta que llevé a Guerrero. Entre el filo y la empuñadura hallé fibras traslúcidas que olían a río estancado. Las guardé para laboratorios. Al día siguiente la bolsa estaba vacía y la mesa mostraba una huella abierta de 5 dedos desproporcionados, impresa como sudor corrosivo. Tardó días en desvanecerse y la madera quedó áspera, como quemada en silencio. No sé qué se llevó a los 36 campesinos ni por qué nos perdonó la vida. Solo comprendo que la sierra guarda secretos más viejos que cualquier cártel y que, en ocasiones, salen a cazar. Nosotros, murciélagos entrenados para romper sombras, descubrimos que hay sombras que nos rompen a nosotros. Escribo para exorcizarme, aunque sé que es inútil. Cada vez que cierro los ojos vuelve aquel chasquido seco, la vibración del cable, el cuerpo flotando al revés. Nada detuvo a la figura y quizás nos eligió como mensajeros. Cuando las luces de la ciudad parpadean de madrugada me pregunto cuántos de los desaparecidos vagan sin rostro entre laderas olvidadas, aguardando a que alguien pronuncie su nombre para reclamarlos. Mientras tanto, la sierra calla, y el eco del silbido anuncia que algún día querrá respuesta. Tres ojos en la bruma. Me llamo Edmundo Fierro, tengo 69 años y llevo 14 retirado del ejército mexicano. He vivido lo suficiente para ver los colores de la guerra y la podredumbre del crimen organizado, pero nada, absolutamente nada, me ha robado tanto sueño como lo que ocurrió en julio de 1994, en un recodo casi olvidado de la selva lacandona, a pocos kilómetros del río Usumacinta. Aquel mes nuestra compañía formaba parte de un destacamento que patrullaba la frontera sur, revisando pistas clandestinas y campamentos de cosecha ilegal. Las órdenes llegaron una madrugada sofocante: objeto luminoso cae en zona Bravo 13, aseguren perímetro y esperen indicaciones. Parecía un comunicado rutinario, el tipo de reporte que se archiva y se olvida, pero la voz en la radio temblaba como si la estuvieran sosteniendo desde el otro extremo del país. Éramos 8 hombres dentro de un viejo Dina 6X6. El motor rechinaba mientras encarábamos veredas que parecían tragarse los faros. La selva nos cercó con un hedor dulzón de hojas podridas y flores nocturnas. Los grillos callaron al mismo tiempo, como si un resorte los hubiera desconectado. Cuando la aguja del reloj marcó las 2:17, el suelo vibró bajo el chasis, un pulso grave, único, suficiente para apagar la estática de la radio y arrancar un chirrido metálico a los bastidores del camión. Llegamos a un claro que nunca figuró en los mapas. El follaje estaba chamuscado en un círculo de 30 metros de diámetro, las lianas goteaban savia como heridas abiertas. En el centro reposaba un bloque poligonal de un metal que no reconocí. No era negro ni gris, sino ambas cosas a la vez, un tono que absorbía la luz y la devolvía torcida, como si la hiciera sangrar. Sin embargo, aquello no era lo que me heló la sangre. A la orilla del claro, tumbado sobre helechos aplastados, yacía algo. A primera vista pensé en un maniquí cubierto de cal, bípedo, alargado, delgado como un poste de alambrado. Su piel era lisa, casi traslúcida. Los músculos parecían hilos de luz bajo una membrana lechosa. Cuando enfoqué la linterna, descubrí que aquel ser poseía 3 ojos, 2 en el lugar habitual y un tercero, desproporcionado, en medio de la frente. Ninguno parpadeaba. Todos emitían un fulgor dorado, tenue, triste. En ese instante el aire se compactó, como si la humedad se coagulara dentro de mis pulmones. El reloj en mi muñeca se detuvo.
lo oí porque el tic-tac dejó de cimbrarme la piel. Sentí una presión detrás de los ojos, un murmullo que no era sonido, una pena ajena, inmensa y al mismo tiempo ajena, que buscaba atravesarme. Quise retroceder, pero el barro me succionó los botines y aquella mirada triple ocupó todo el horizonte de mi conciencia. No hubo palabras, solo un torrente de imágenes que no supe descifrar, torres de nubes negras, charcos de metal fundido, un cielo al revés. El encanto se rompió cuando los demás soldados irrumpieron con sus fusiles alzados. Apenas pude señalar la silueta blanca antes de que un rugido de rotores sacudiera el dosel. Un Bell 212 de la Fuerza Aérea descendió derramando hojas y polvo ardiente. Tras él se deslizaron dos camiones M-35 indistintivos, tripulados por personal que no reconocí. Sus uniformes no llevaban rango ni bandera. Uno de ellos, un capitán de rostro pulido como bayoneta, nos pidió un parte rápido mientras otro grupo desplegaba lonas opacas para cubrir tanto el bloque metálico como al ser. No hubo oportunidad de protestar. Nos obligaron a ceder nuestros casetes de radio, a apagar las cámaras Polaroid que algunos cargaban como pasatiempo y a firmar declaraciones de confidencialidad ante un escribiente que nunca levantó la vista del papel. El capitán me separó del pelotón y susurró algo en el borde de mi oreja: lo que creyó ver no existe, mayor. Por su bien, recuerde eso. Tenía la boca fría y un olor a formalina, el mismo que impregna los quirófanos antes de la autopsia. Amanecía cuando regresamos al campamento. La selva volvía a resumar su rutina de pájaros y motores lejanos, y sin embargo todo parecía falsificado, como un decorado frágil sobre el que alguien había pegado con cinta adhesiva un cielo ajeno. Nadie habló durante el trayecto. Yo presionaba los nudillos contra los dientes para no recordar el peso de esa mirada imbatible ni el temblor del reloj detenido. En el cuartel nos retuvieron 12 horas. Exámenes médicos, interrogatorios sin anestesia y amenazas veladas. Al final soltaron una versión oficial: satélite meteorológico soviético, sin vida útil, radiactivo. Nos dieron pastillas de yoduro y nos enviaron a dormir como si la pesadilla se pudiera disolver en cloroquina y somníferos. Esa noche descubrí que el sueño puede ser más cruel que la vigilia. Me encontré atrapado en un corredor de raíces que se retorcían como intestinos. A lo lejos, 3 luces amarillentas palpitaban dentro de una bóveda mastodóntica. Cada vez que pestañeaba, la distancia se comprimía y el fulgor me taladraba el cráneo. Sentía como mi lengua aprendía un alfabeto que no existe en nuestro tracto vocal, y al despertar tenía sangre fresca en el paladar. Los meses siguientes conviví con un silencio denso dentro del pecho. Los compañeros que estuvieron conmigo aquella madrugada fingieron demencia colectiva, cambiaban de tema cuando la conversación insinuaba aquella ruta sin nombre. Uno desapareció en un traslado a Veracruz, otro se pegó un tiro en la ducha de la comandancia de Palenque. Yo pedí mi pase a retiro en el 2005, convencido de que la jubilación ahuyentaría a mis demonios. Fue un error de cálculo. Los ojos regresan cada vez que la casa se queda oscura. Se reflejan en la pantalla apagada del televisor, en la superficie del café, en los espejos empañados. A veces despierto convencido de oler la selva dentro del closet y oigo aquel tic-tac ausente marcando las tablas del piso. Siento entonces el mismo rumor antiguo hurgando en la corteza de mi mente, buscándome como larva que perfora madera. Comprendí, al cabo de los años, que no presencié un simple accidente cósmico, fui testigo, quizá, de una extracción. Algo vino a recoger aquello que cayó, y nosotros estorbamos en la operación. Hablar de esto me cuesta la respiración, pero la muerte se acerca y prefiere que la casa quede en orden. Mi nieto Luis coloca el micrófono en la mesa y me anima a continuar. No sabe que cada palabra es un clavo en la tapa de un ataúd que nadie debería abrir. Aún así, escribo porque callar no me ha salvado de nada. Tal vez quien escuche interprete esto como efusiones de un viejo paranoico, quizá crean que la humedad tropical enfermó mi cerebro. Ojalá. Anoche, mientras este relato tomaba forma, la televisión se encendió sola. Pantalla gris, sin señal. En medio del ruido blanco emergió una línea vertical de luz amarillenta, 3 destellos rítmicos, siempre 3. Comprendí que la distancia entre aquel claro y mi recámara había desaparecido.
La selva puede extender sus raíces debajo de cualquier casa, incluso en un barrio tranquilo de Campeche. Si alguna vez circulan por la frontera sur y escuchan un rumor metálico detrás del canto de los tucanes, sigan de largo. No importa cuánta curiosidad les inocule el diablo, habrá algo ahí con la piel traslúcida, dispuesto a mirarlos con 3 ojos que jamás parpadean. Y cuando lo haga, verán nacer un silencio tan sólido que sentirán como la lengua se vuelve piedra y la vida, a pesar de seguir latiendo, recula hacia un rincón donde la razón no vuelve. Llevo 31 años intentando nombrar aquel pavor, he fracasado siempre. Solo puedo advertirles que el terror más puro no grita, observa. Se clava en la memoria como una espina luminosa y, noche tras noche, talla sus propias palabras en la médula de quien tuvo la desgracia de presenciar su caída. Edmundo Fierro, ex mayor de infantería. Uniforme vacío. Me llamo Ramiro Díaz y serví 17 años en la Compañía de Montaña 32. A lo largo de todas las campañas asumí una sola regla que el capitán Barrios repetía como oración de madrugada: jamás te mezcles con la gente del pueblo que proteges. Al principio creí que era simple prudencia contra chismes, después entendí que hablaba de otra clase de peligro. A mediados de 2017 nos desplegaron en la Sierra Húmeda de Chiapas para la Operación Horizonte Verde, destinada a desmantelar laboratorios clandestinos ocultos bajo la espesura. Éramos 12 hombres curtidos, pero la lluvia constante y el barro que tragaba las botas convertían la valentía en puro instinto. Al 5.º día aseguramos San Juan de la Niebla, 20 chozas de tabla y palma a la orilla de un río color óxido. Nuestro trabajo era sellar comunicaciones, patrullar y esperar refuerzos. Cuando todo parecía calmarse, Hugo Mena, mi binomio de patrulla, comenzó a esfumarse tras el toque de silencio. Yo sabía que fumaba para lidiar con la ansiedad, no avisé. Sin embargo, la tercera noche se ausentó hasta el amanecer y regresó con las pupilas dilatadas y un perfume de azahar pegado al chaleco. Murmuró haber hallado la única cantina abierta en 100 kilómetros. No insistí, pero anoté la incoherencia: ningún civil conservaba licor, mucho menos flores tan frescas. Desde esa madrugada las radios callaron por completo. Sin señal de cártel ni cazadores furtivos, solo un viento frío que traía, entre los árboles, carcajadas femeninas que se disolvían en gotas. Nadie quiso admitirlo, pero todos las oímos. El cuarto amanecer Hugo no volvió. Su litera quedó intacta, el fusil sobre la mesa, las botas vacías en posición de desfile. El capitán ordenó buscarlo antes de reportar la baja. Rastreamos la selva siguiendo charcos de lodo negro que parecían recientes a pesar de la sequía de aquel día. Avancé entre lianas hasta un claro cubierto por neblina baja. Allí se alzaba una casa de madera roja, sin ventanas, con macetas repletas de azahares al pie de la puerta. Sobre el dintel colgaba un listón con el nombre Lucía bordado en hilo dorado. Las tablas crujieron bajo mi peso, el olor a gardenia y tierra mojada era tan espeso que parecía otro clima. En la sala, sobre una silla trenzada, descansaba el uniforme de Hugo, doblado con meticulosidad de revista, sin rastro de barro ni sudor. Al tocarlo, la tela liberó agua helada que se deslizó hasta mi codo. Revisé la cocina, la alcoba y el altillo. No hallé cuerpo, solo un retrato envuelto en velo. La joven de la foto tenía cabello largo, un vestido blanco y ojos demasiado brillantes, como si recordaran algo que yo debía olvidar. En la parte trasera hallé un pasillo hacia el río. La tierra estaba removida y mostraba la huella clara de una pala reciente. Seguí el sendero hasta la verja oxidada del cementerio. Bajo un almendro descubrí otra vez el uniforme de Hugo, perfectamente extendido sobre una tumba de cemento fresco. La lápida ya tenía nombre y fechas: Lucía Mena, 1996-2011. El aire olía a flores recién cortadas y a óxido. Llamamos retreta de urgencia. El capitán llegó con 2 sargentos y autorizó excavar. A medio metro apareció la losa de concreto, grabada con el nombre de Lucía y una tercera fecha, la de esa misma semana. Debajo reposaban huesos diminutos envueltos en lino, aún manchados de barro reciente,
el fémur derecho estaba roto y mal soldado, señal de una caída infantil. Nada explicaba la nueva fecha ni el uniforme seco que alguien dejaba como ofrenda. Mientras procesábamos la escena, las radios, abiertas para coordenadas, estallaron con un sollozo indefinible que se filtraba por las frecuencias como agua llorando. Al mismo tiempo la niebla sobre las tumbas adquirió formas humanas, siluetas uniformadas de distintas épocas que brillaban levemente bajo la luna cerrada. El capitán, erguido, repitió en voz baja su regla sagrada. Confesó, tal vez a sí mismo, que él conoció a Lucía en 2011 durante una incursión y que nunca volvió hasta ahora, cuando el ejército lo envió a la misma región. Su culpa, dijo, había dado vida a la prohibición. Antes de terminar, la niebla se arrodilló alrededor de la fosa y succionó la tierra como si bebiera memoria. Entonces manos delgadas brotaron del barro y aferraron nuestros tobillos. Intentamos cortar los dedos con bayonetas, pero la carne se licuaba y volvía a solidificarse. Un sargento se hundió hasta las rodillas y en un instante el lodo lo tragó como si nunca hubiera existido. El capitán ordenó retirada hasta el río, la corriente sería nuestra línea de ruptura. Cruzamos luchando contra remolinos que arrastraban fragmentos de cruces flotando. Del otro lado, el bosque quedó en penumbra, salvo un brillo violáceo que lamía las copas como incendio mudo. Al tocar tierra firme el capitán se desplomó. Su rostro había envejecido décadas, los ojos parecían cáscaras vacías. Murió sin exhalar palabra. Al llegar al campamento improvisado los sacos de dormir estaban rasgados como por garras diminutas y cada mochila abierta como si alguien hubiera hurgado en busca de recuerdos. No faltaba equipo, pero las fotos familiares guardadas por algunos compañeros estaban cubiertas de lodo con olor a azahares. Comprendimos que la selva conocía nuestros nombres y los de quienes amábamos. Imaginé a mi esposa recibiendo ese mismo perfume a cientos de kilómetros y sentí un escalofrío que ningún entrenamiento disipó. Las horas siguientes fueron guardias sin sentido. Cada 30 minutos contaba munición, nombres y todas las variantes de rezos que conocía, levantando un dique contra la idea de que algo nos cazaba con paciencia de depredador viejo. El silencio se volvió tan espeso que escuchaba mi sangre golpear la tela de la capucha. Para sostener la cordura abrí mi cuaderno de campaña. Descubrí que las rutas nocturnas de Hugo formaban un círculo perfecto alrededor de la Casa Roja, como si siguiera un camino trazado antes de nacer. Cada huella terminaba donde otra comenzaba, cerrando un símbolo que solo podía leerse desde el aire. Aquella geometría me heló la espalda más que cualquier disparo recibido en combate. El helicóptero que vino por nosotros voló a ras de copa, evitando nubosidad tan densa como plomo fundido. Desde la puerta lateral vi el claro, donde antes estuvo la casa, ahora solo existía un agujero negro que tragaba la luz del amanecer. Del centro surgía un vaho blanco, la exhalación de un pozo sin fondo. El artillero intentó fotografiarlo, la pantalla se quebró y dejó el cristal empañado de un polvo brillante que olía a flores. Presenté este testimonio al área de psicología militar 3 veces, las 3 cerraron el expediente alegando confusión postraumática. Sin embargo, cada sobreviviente se quitó el escudo de la compañía de la manga izquierda, como si temiera que algún día aquel uniforme recién lavado apareciera sobre la cama y, con él, la invitación definitiva a regresar a los brazos de una mujer demasiado muerta para perdonar. Hoy vivo en un departamento de concreto, lejos de cualquier selva. Aún así, cuando llueve y el viento trae olor a flores húmedas, escucho a lo lejos las carcajadas que el bosque arrastraba entre los árboles. Mantengo mi uniforme impecable, colgado en el armario, por si alguna noche la neblina lo reclama y deja sobre la mesa un puñado de azahares. Entonces sabré que la deuda está saldada y que, al fin, el amor que no debía existir ha cobrado su tributo. He comprendido que ciertas promesas, como ciertos fantasmas, usan nuestro propio uniforme para recordarnos quiénes somos y cuánto podemos perder por ignorar el rugido de la selva. La devoradora del bosque. Era 1984 y yo llevaba apenas 6 meses en el 17º Batallón de Infantería destacado en la Sierra de Durango. Aquella madrugada de octubre nos sacaron de los catres antes del alba,
un cabo de enlace se había extraviado durante un ejercicio de cartografía nocturna y llevaba 48 horas sin responder al radio. 14 hombres formamos la patrulla de búsqueda. Nos dejaron en un caserío minero abandonado llamado Los Alacranes, último punto de carretera antes de que la montaña se tragara cualquier rastro de civilización. El aire olía a pino húmedo y a óxido de maquinaria vieja. Aún así, nada me advirtió de la extraña opresión que se iría cerrando sobre nosotros con cada paso. La primera señal de que aquello no era una simple desaparición la obtuvimos al hablar con el único habitante del lugar, un anciano con la piel curtida como cuero viejo que vivía en una choza construida sobre los restos de la tienda de raya. Se asomó a la puerta cuando descargábamos el equipo. Solo dijo, no lo busquen, ya no le pertenece a este mundo. Nadie le respondió. El teniente Altamirano dio la orden de avanzar y el viejo se encerró. El portazo resonó en mi cabeza como un presagio, helándome más que la neblina que comenzaba a descender del cerro. Cruzamos la línea de pino cerrada y húmeda, adentrándonos en un laberinto vegetal que amortiguaba los pasos y distorsionaba los ecos. Avanzamos en formación de rastreo, peinando franjas de terreno con disciplina mecánica. A media mañana hallamos las primeras anomalías, conejos y zorros muertos, sin garras ni colmillos que explicaran las heridas, como si los hubieran triturado desde dentro. El teniente ordenó fotografiar y seguir adelante. Me esforcé por concentrarme en las huellas de botas y en la brújula para no pensar en la carne reblandecida que dejábamos atrás, pero el asco subía como bilis. Al caer la tarde, la neblina se volvió tan densa que las linternas solo abrían túneles espectrales ante los fusiles. Aún con visores infrarrojos, la visión era precaria. Poco después escuchamos un chasquido seco, como hueso partiéndose. El soldado Galindo levantó algo del suelo y nos llamó con urgencia. Era un dedo humano, aún fresco, sin rastro de putrefacción. Lo embolsamos en un tubo estéril. El teniente apretó los dientes y decidió prolongar la búsqueda durante la noche. En la radio, el capitán del puesto de mando dudó, pero concedió 3 horas más. Seguimos subiendo entre brechas cada vez más cerradas. El silencio apenas era roto por el crujido de ramas bajo nuestras botas y el zumbido de los generadores portátiles. Fue entonces cuando, entre la neblina, divisamos una silueta encorvada que se mecía con pasos lentos. El corazón me golpeó el pecho al ver que no llevaba uniforme ni lámpara. No hubo órdenes, instintivamente encendimos focos y apuntamos los fusiles. La luz reveló a una mujer anciana, vestida con harapos color tierra, la mirada vacía. En su mano pendía algo informe que al principio creí un animal desollado. Un vistazo bastó, era la cabeza del cabo desaparecido, todavía reconocible por el distintivo de policía militar cosido al gorro que él mismo había bordado en la tienda de campaña semanas antes. De la boca pendían fibras de músculo que la mujer arrancaba con los dientes, mascando con parsimonia. Sentí un espasmo de náusea y terror puro. El teniente rugió alto mientras levantábamos los fusiles. No hubo tiempo para más, la anciana lanzó la cabeza hacia nosotros con fuerza repentina y, en un mismo movimiento imposible para su edad, giró y se internó en la espesura con una agilidad felina. Disparé ráfagas controladas siguiendo el manual, pero solo astillé troncos y disipé la niebla a balazos. Algo, quizá mi instinto, me impidió perseguirla. Recuperamos la cabeza y, bajo la luz temblorosa, confirmamos que el cuello había sido cerrado con los dientes. Nadie pronunció palabra, el mismo pánico nos cosía la garganta. El teniente ordenó repliegue inmediato. Descender aquel cerro en plena noche fue una marcha infinita. Escuchábamos crujidos paralelos a nuestro avance y respiraciones que no eran las nuestras. 2 veces sentimos piedras rodar a nuestro flanco y cada sobresalto multiplicaba el terror. Cuando por fin vimos las láminas oxidadas del caserío pensé que despertaría entre sudor y sábanas, pero seguía allí, con el metal del fusil helado contra mi pecho. Intentamos contactar de nuevo con el anciano, pero su choza estaba vacía. Sobre la mesa había un cuaderno de notas empolvado. En él, una sola frase repetida con caligrafía infantil: la devoradora cuida el monte. Logramos evacuar antes del amanecer. 2 helicópteros nos recogieron y se llevaron los restos del compañero para la autopsia.
Jamás nos revelaron el dictamen forense, pero los rumores volaron, se hablaba de marcas de mordida humanas y animales mezcladas y de un trauma óseo que ningún depredador de la región podría ocasionar. Semanas después, nos reunieron en un salón del cuartel de Torreón. Un coronel de Estado Mayor nos ordenó no volver a mencionar el incidente. Se clausuró el expediente con sello rojo. Solo supe, por una enfermera del hospital militar, que la sangre del cabo contenía niveles anómalos de una enzima presente en cadáveres varias horas después de la muerte, pero que en su caso parecía seguir activa. Aquello me robó el sueño durante meses. Cada vez que cerraba los párpados regresaba la imagen de la mujer mascando, sus ojos sin brillo fijos en nosotros como si juzgara nuestra intromisión. Han pasado más de 30 años y aún me despierto con el eco de ramas partiéndose. Jamás he vuelto a aquel bosque, la sierra continúa allí, callada, devorando sus propios secretos. A veces, cuando el viento sopla desde el norte, creo escuchar un crujir de mandíbulas que se confunde con el murmullo de los pinos. Entonces recuerdo las palabras del viejo, ya no le pertenece a este mundo. Y entiendo que quizá aquel monte maldito nunca fue territorio humano, sino un dominio primitivo donde algo más antiguo sigue cobrando tributo a quien se atreve a perturbarlo. Ahora sé que el uniforme no protege contra aquello que ronda entre la niebla, y que hay misiones de las que un soldado regresa con el cuerpo entero pero con el alma cercenada. Contar esto me pesa, pero necesito que alguien más cargue con la memoria. Si alguna vez escuchas campanas huecas en la sierra de Durango, no te adentres. Hay una figura encorvada que se alimenta del extravío y mastica la carne de los que se creían invencibles. Yo la vi. Y desde entonces, cada amanecer en que todavía respiro, le temo más al bosque que a la guerra. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.